Santo es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 1. El segunda de Reyes. A ver qué nos dice el Señor en esta historia que es tan conocida, ¿verdad? Que nosotros la vimos leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Gloria a Jesús. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel que decían: así cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Bendita es esta palabra. Vamos a dejarla hasta ahí, hermano. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Maravilloso es el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, en esta hora porque me has permitido, Señor, hablar tu palabra, Dios de gloria. Dame el entendimiento de tu palabra, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, Señor, edifica el corazón de tu pueblo con tu palabra, Padre Santo. Que no sea yo hablando, seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vemos en esta palabra que en el hombre siempre, o sea, que el hombre nunca, no existe un hombre perfecto. Puede ser un hombre muy adinerado, puede tener el mejor rango, puede ser el hombre más elegante, con las mejores cosas del mundo. Pero, tenemos un pero, siempre ahí está el pero. Pero, por lo menos este hombre era un hombre valioso en extremo, pero leproso. ¿Verdad? Entonces, vemos que la palabra nos da a entender que solamente nuestro Padre Santo es perfecto. Nosotros somos imperfectos, aunque tengamos lo que tengamos y seamos como somos, pero solo el Rey de Gloria es perfecto. ¿Verdad? Vemos que este varón era un hombre tan importante. Dice la palabra que este era un hombre importante en extremo, muy valioso. Este hombre estaba acostumbrado a que le hicieran honores, que lo reverenciaran, era todo un general. Bueno, solo el gobierno podía deshacer una palabra de ese varón. Pero con sus problemas, pues. Dice la palabra que de Siria había salido un ejército, unas bandas, y habían llevado, bueno, como secuestrada a una muchacha, ¿verdad? De Israel. ¿Quién sabe qué harían? Tú sabes, el ejército
es algo así como brusco, podemos decir. ¿Qué podemos saber? ¿Qué hicieron con esa muchacha? La han de haber castigado tanto, han de haber hecho tantas cosas con esa muchacha. Pero ella trabajaba en la casa de la esposa de Naamán. Pero vemos en esta muchacha el corazón de ella, o cómo más bien el pueblo de Dios, qué corazón más agradable que dijo a la mujer de Naamán: si mi señor rogase a mi señor, al profeta, lo sanaría de su lepra. ¿Usted cree que uno de nosotros haríamos eso? Por lo menos nosotros pensaríamos, no, hombre, cuando le miramos que ya la mano se le está cayendo, que se le caiga viejo, que se le caiga. O sea, tenemos esa. Pero no, el pueblo de Dios siempre tiene un corazón muy sano. Ella en su corazón quería que Naamán fuera sano, que fuera, ¿ves? Por lo menos nos da un ejemplo que nosotros estemos los hagan lo que nos hagan, tenemos que estar, servir a los demás, tener un corazón de mirar bien a los demás. Esta muchacha, aún con todo ese, no estaba en su tierra y con todo el dolor que le había causado esta gente, estaba hablando la palabra, estaba hablando el bien. Significa que nosotros tenemos que ser así, estemos como estemos, hablar la palabra, porque por esta muchacha fue salvo Naamán. Vemos que ella con todo ese dolor estaba hablando la palabra. ¿Ves? Entonces, dice la palabra que en aquel tiempo los sacerdotes de Siria los mantenía el gobierno de Siria, o sea, el rey de Siria, ellos eran mantenidos por el rey de Siria. El rey de Siria creía que el profeta, que el varón de Dios era también igual, que el rey de Israel hacía lo que el profeta hacía lo que el rey decía, pero no era así. El varón de Dios hacía lo que Dios le ponía. Y mandó la carta diciendo: te mando a mi siervo para que lo sanes de su lepra. El rey de Israel, bueno, en su ira ni se acordó del profeta, pero el profeta sabía todo porque el Espíritu le revelaba todo. Entonces dice la palabra que el profeta le dijo al rey que para qué rasgaba su vestido, pues que lo enviara a él y iba a ver que había profeta en Israel. Dice que este varón llegó a casa del varón de Dios, pero este varón, como era un hombre de los que le gusta que le hagan reverencia, en esta vida vemos mucho que así nos gusta, que nos hagan, que seamos reverenciados o creernos importantes, ¿verdad? A veces, por decir un hombre, este hombre era tan importante, me imagino que este hombre ha de haber pensado tan grandemente que iba a salir el profeta a abrazarlo o a decirle o a rogar al Señor para que lo sanase. Pero dice la palabra que no fue así. Más bien, el profeta ni lo recibió, sino que mandó a su enviado. Y diciéndole, bueno, ve, dice el profeta, que te vayas y te bañes, te laves 7 veces en el río Jordán. Este hombre, pensando cómo era él, se sintió ofendido, ¿verdad? Cualquiera.
un hombre grande, un hombre con toda la clase de Naamán, se sintió ofendido. ¿Ves? A veces tal vez nosotros, hay personas que tal vez están en altura, pero no, o sea, no los volvemos humildes. Vemos como el ejemplo de Naamán, que Naamán estaba como pensando pues en que fuera elogiado, recibido con muchas, pero debemos solamente elogiar a Dios, honrar a Dios, porque lo que Naamán quería era como que fuera honrado, recibir honra, él estaba acostumbrado a recibir tantas cosas, que lo reverenciaran, que cuando él pasaba, usted sabe lo que es un ejército, cuando pasa un hombre de esos, se le ponen en fila, se le hacen tantas cosas, y eso pensó Naamán, pero el profeta solamente a Dios era el que adoraba, y eso quería Naamán. Pero Naamán se sintió enojado, dice la palabra que se fue. Gloria a Jesús. Que Naamán en ningún momento pensó hacer lo que el profeta lo mandó a hacer, porque para él era una ofensa lo que había hecho el profeta, ¿verdad? Pero sus criados dijeron a Naamán que si el profeta lo mandaba a hacer algo más grande, porque eso era tan pequeñito, pero él lo veía tan grande porque lo habían menospreciado, ¿verdad? A veces así somos nosotros, desobedientes, porque somos desobedientes, ¿verdad? A veces para en contra de nosotros mismos, porque aquí el que iba a ser sanado era Naamán, pero él estaba completamente desechando la salvación, sanarse. Y a eso había llegado a Israel. Pero vemos que Dios usa a cualquier persona para salvar un alma. Y en este caso usó a sus siervos, a los soldados. Lo usó para que lo instaran a obedecer la palabra del varón de Dios. Y dice la palabra que Naamán aceptó lavarse en el río y se zambulló 7 veces, y dice que la piel fue sanada y que llegó a ser como la piel de un niño de 2 años. ¿Se imagina cómo es el Señor de maravilloso? Un niño de 2 años es algo tan precioso a la piel, y llegó a ser como la piel de un niño. El Señor es maravilloso, ese es el Dios que adoramos, el Dios que glorificamos. Dele palmas al Rey, dele palmas porque Él vive. Maravilloso es el Señor, glorioso es el Rey. Dice la palabra que este varón volvió al profeta, venía muy agradecido porque había sido sanado y venía ofreciéndole al varón de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que están acostumbrados a usar el dinero para hacer, incluso en el Evangelio, hermano, hay personas y hay otros que ganan pues para dar la palabra. Yo conocí un varón que él le gustaba andar en las casas y dar oraciones, pero pedía, plata. Y había otro que le gustaba eso también. A él, eso es no quererse forzar, ¿verdad? Para tener la bendición, tenemos que esforzarlo. Y este varón, él pagaba, mandaba a traer a un predicador y lo mantenía 3 días ahí en la casa, y esos 3 días se los pagaba
como un sueldo. Pero por no esforzarse, pues usted sabe, entrar a ayunos, a oración, sabemos que eso es duro, hermano, eso es algo grande, pues no es rico estar ahí, no es tan sabroso estar allí de rodillas, aguantando hambre y de todo, pues en ayuno. Y este varón que yo le digo que pagaba él era cristiano, pero no le gustaba, quería bendición en su casa, pero a él no le gustaba. Lo que él le quería hacer era entrar a ayuno, oración, él y su familia, y no, ellos estaban con ese varón, le pagaban, pero ellos estaban recibiendo palabras, y ese varón les ungía la casa y todo, pero a los 3 días él se iba y le pagaban. Entonces, tal vez Naamán pensó que el varón de Dios era de ese tipo de persona, ¿verdad? Y entonces le estaba ofreciendo plata, que recibiera plata por la sanidad. Sabemos que la palabra de Dios, hermano, no se vende para nada, porque de gracia recibimos, de gracia damos al Señor. Dios es maravilloso. Entonces, dice la palabra que el varón de Dios no recibió nada de Naamán. Dice que este varón estaba tan agradecido que le pidió 2 cargas de un par de mulas de tierra al varón de Dios. Muchas veces pensamos, hermano, que es la tierra o este varón pensó que es la tierra la que lo había salvado, pero no fue la tierra, ¿verdad? Fue el Rey de Reyes el que le sanó. A veces pensamos en que el agua, que la tierra que lo salva, o lo sana. Yo estaba viendo un pastor que estaba hablando y decía que en Israel, él había ido a Israel, y una Coca-Cola valía, pongámosle, $3 o $2, más o menos, no sé de qué tamaño, pero dice que envases limpios, ya vacíos, porque los lavan y los ponen por allí, valen $5, vale más que lleno del producto. Y los compran y los llenan de agua del río Jordán, incluso cristianos, pastores. Yo pienso que no es el agua el que sanó, ¿verdad? ¿Usted cree que es correcto que ellos crean en el agua porque fue sanado Naamán, o que tal vez el agua del río Jordán han habido tantas cosas? ¿Qué cree usted, hermano? Hermana Alicia, ¿qué cree usted? Que el agua del río Jordán sane. ¿Qué dice usted, hermana Altagracia? Amén. Gloria a Jesús. Es la obediencia. Y a veces nosotros, estaba viendo eso yo, y dice que hasta pastores compran el envase y lo llenan de agua pensando que esa agua tiene un privilegio, pues. Todas las aguas son benditas. Entonces, vemos pues que no debemos creer en nada, solo en el Señor, porque cuando le obedecemos al Señor obtenemos todo lo que le pedimos. Todo lo que le pedimos al Señor, el Señor nos concede sin necesidad de pensar en el agua. Claro, nosotros somos salvos por el agua. De hecho, somos salvos por el agua, porque nosotros pasamos por el agua cuando los bautizamos. Pero no tenemos que quedarnos ahí creyendo en el agua o creyendo en la tierra. La tierra es la tierra, Israel es Israel, pero Dios es Dios. Y quien debe la adoración, la alabanza, la gloria, es el Rey de gloria, es el Todopoderoso. Désela porque el Rey vive, dele la gloria al Rey, porque Él es todopoderoso. Bendito es el Señor.
Maravilloso es el Señor. La gloria y la honra es para mi Cristo. Y los dejo con esta palabra, hermano. Es todo lo que el Señor ha puesto en mí, esta palabra. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido hablar un poco de su palabra. Tal vez cada día los va dando un poquito más para que vayamos introduciéndolo en su camino y hablando su palabra que es tan maravillosa, tan agradable, tan hermosa, ¿verdad? Maravilloso es el Señor. Pongámonos de pie para que oremos al Señor. Maravilloso es mi Cristo. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora porque nos has permitido, Padre Santo, escuchar, leer tu palabra, hablar de tu palabra, Rey amado. Te pido, Señor, en esta hora seas tú, Padre amado, dándonos siempre, Señor, el entendimiento de tu palabra, Rey amado. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir fortalecidos en victoria, Padre Santo, en tu pueblo seas tú, Padre amado, glorificándote cada día, fortaleciendo la fe, los ánimos de tu pueblo, Señor. Levanta los ánimos cada día en tu pueblo, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor. La gloria y la honra es para el Señor. Santo es mi Cristo, poderoso es el Señor.